Ok, grazie mille, sono Victor Cazurro, avvocato, vengo da Valladolid, della Spagna. Innanzitutto vorrei ringraziare a mio nome e dei miei colleghi spagnoli che mi hanno accompagnato per l'invito al convegno. Chiedo scusi per il mio italiano. Grazie al dottore Giordano, a Erika e a tutta la sua famiglia che sempre ci accolgono così bene e ci fanno sentire come se fossimo a casa. La mia specialità non è in questa materia e in considerazione di ciò e del poco tempo che abbiamo a disposizione farò solo una breve introduzione su come funziona il sistema della libera valutazione della prova in Spagna. Nella legge processuale civile spagnola prevale il sistema della libera valutazione della prova. Questo sistema, non so se è la stessa cosa in Italia, si basa sulla libertà del giudice di valutare la prova e formare la propria convinzione, determinando quali fatti risultano provati e quali no. La libera valutazione, però, non dovrebbe significare arbitrarietà, ma che il giudice deve applicare le regole che in Spagna sono conosciute come le regole della sana critica, non so se è la stessa espressione in Italia, che purtroppo non sono definite in nessuna norma legale, anche se si identificano nell'applicazione della massima esperienza della logica e del buon senso. La giurisprudenza spagnola individua le regole della sana critica con l'applicazione della logica e pertanto esclude una valutazione illogica, senza controllo, arbitraria e assurda. In questo senso, la sana critica si identifica con il senso comune, che non è presunto ma ragionato. Applicata alle prove analizzate in tribunale sui fatti controversi, si può giungere al convincimento giudiziale su ciò che è realmente accaduto. In relazione alla valutazione grafologica, compreso nel caso in cui le parti non sollecitino la presenza del perito nel grafologo durante l'udienza, il Tribunale potrà accordare in ogni caso, attraverso un atto scritto e motivato, che considera necessaria la presenza del perito nell'udienza per capire e valutare il dettame realizzato. Tuttavia, in questi casi il giudice rimane libero di decidere discostandosi dalla valutazione fatta dal perito. Questo modo di fare, secondo la mia opinione, snatura e toglie valore alla prova perché il giudice non sempre ha una preparazione specialistica necessaria per una corretta valutazione della prova grafologica. Una prova realizzata da un professionista della materia in base a una scienza, a degli studi e alla personale esperienza professionale, in una materia difficile da valutare e che a volte non viene considerata dai tribunali come prova e spesso non viene tenuta in considerazione nemmeno come indizio per giungere alla decisione conclusiva del giudizio. Come vi anticipavo, non sono un esperto, vengo a Messagni ogni 2 anni soltanto per imparare ed ascoltare e per vedere i miei amici. Lo considero un appuntamento unico per cui vale la pena esserci e per questo ho deciso di proporre al dottore Giordano di invitare 2 persone che sono professionisti riconosciuti in Spagna per il loro lavoro di periti. Sono il dottore e professore Aitor Curiel, medico specialista in medicina legale e forense, laureato in criminologia, dottore in medicina e professore della Università Camilo José Cela, e poi il professore Alberto Angoso, psicologo specializzato in neuropsicologia, perito calligrafo per i tribunali di Spagna e professore di grafistica e documentoscopia all'Università di Salamanca. Vi lascio con il dottore Aitor Curiel, spero che sia interessante per voi. Grazie mille. Espera que ponte aquí. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, debo dar las gracias a la organización porque es un honor para mí poder estar aquí hoy y tratar de exponeros algo que creo que pudiera ser de interés y espero que sea de interés. Por tanto, muchas gracias a toda la organización y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí escuchándome. Quizás, bueno, tenemos un pequeño rato para tratar de exponer 4 ideas y situar un poco la ponencia de mi compañero, el profesor Angoso, que es el experto en pericia caligráfica y, por tanto, el que creo que puede ser más enriquecedor. Pero sí puedo situar un poco la escena en este rato y lo primero es hablar de un tema que yo creo que es necesario, sobre todo porque a partir de ahora
Yo voy a estar por aquí y si os puedo ayudar en algo, tenéis cualquier duda sobre cómo se funciona en España, a nivel de medicina legal, a nivel de todas las ciencias forenses, pues es fundamental que sepáis quién soy, ¿no? Y para saber qué os puedo aportar este rato y sobre todo a partir de aquí, ¿no? Entonces, simplemente deciros, para empezar, situarnos de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos de Castilla y León, que es una comunidad autónoma de España, donde podemos presumir de iglesias como Bisaí, Valladolid, Burgos, León, y somos zona de castillos también, y veis ahí algunos castillos de nuestra región. También se conoce mucho la región de Castilla y León por sus vinos, son los vinos de Ribera de Duero, muy conocidos sobre todo en España. De allí venimos y en este caso, bueno, pues a veces vale más una imagen que 1000 palabras. Son algunas imágenes de mi carrera profesional como médico en distintas universidades y bueno, no quiero aburriros. Un resumen de mi currículum: médico, como ya sabéis, criminólogo, como ya sabéis, director del laboratorio de criminalística, abarcando un poco todas las ciencias forenses y quizás habiéndome especializado más en una técnica muy concreta por la que, bueno, pues he tenido algunos premios y algunos éxitos, como es la huella de oreja, el airprint, el otograma, ¿no? Ahí quizás he basado parte de mis estudios. Desarrollo mi labor como docente en varias universidades de España y como perito de medicina legal y forense de distintas ciencias criminalísticas en juzgados de toda España. Bueno, nosotros hemos desarrollado y estamos en torno a estas universidades, la Universidad de Valladolid, la universidad más antigua de España, la Universidad de Salamanca, y Valladolid es tierra de Colón y de Cervantes, y quizás a lo largo de este ratito saldrá alguna pequeña frase, alguna pequeña cita. Espera un momento. Voy muy rápido. Fino ad adesso non so se siete riusciti tutti quanti a seguire. Si è presentato, ha spiegato che vengono dalla regione di Castiglia e León, ha un po' presentato la sua terra con le immagini, ha raccontato che è un luogo in cui ci sono molti castelli e del buon vino. Le immagini che abbiamo visto sono immagini in cui c'è lui in varie università, in conferenze, quindi riportano un po' quello che fa nella la sua professione. Ha accennato qualcosa del suo curriculum, quindi quali sono le sue competenze, e queste sono le università in cui insegna. Muchas gracias. Simplemente también quería presentaros una sociedad científica española en la cual una sociedad científica española, que está en la página web, la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, que lleva 10 años trabajando y que quizás, bueno, pues os recomiendo que si podéis entréis en la página web, veáis las actividades, publicaciones que tenemos, algunas de las cuales son del ámbito también de la grafística y de la grafología. Questo è il sito la Società Spagnola della Società Spagnola di Criminologia. Ci sono pubblicati anche i casi e alcuni che riguardano nello specifico la grafologia, per cui chi ha interesse può trovare dei casi su questo sito. Bueno, yo llego a la criminalística de una manera global desde la medicina, que es mi formación inicial, y siempre en España se confunde la palabra forense con la medicina. Parece que solo puede ser forense el médico. Yo me gusta siempre empezar rompiendo este grave error, ¿no?, que toda la gente tiene en España y me imagino que ocurrirá en muchos más países, ¿no? Porque forense en realidad es de cualquier ciencia, no es nada más que la parte aplicada de cualquier ciencia al servicio del derecho y la justicia, en definitiva, ¿no? Por tanto, evidentemente, la pericia caligráfica es una ciencia forense y, por tanto, abarcada por esta formación. En este sentido, siempre es importante que no perdamos de vista que lo que hacemos es una ciencia y que deben regirnos los principios científicos del método científico y tratar de no perder nunca ese norte, ¿no? Somos una ciencia, no debemos perder eso de vista al servicio de la investigación criminal, del derecho, de la justicia. In sintesi sottolinea l'importanza del riconoscere i periti forense come
persone che applicano una scienza, e la scienza è al servizio della giustizia, quindi il perito è al servizio della giustizia. A continuación, simplemente un poco comentaros algo sobre la organización del ámbito forense en su sentido más amplio, en sentido pericial, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Sí que a lo largo de la presentación hay algunos refranes castellanos, aquí también los hay, frases que nacen del saber tradicional del pueblo y que yo creo que muchas veces dan también mucho sentido a la realidad o expresan realidades. Estamos hablando en un terreno entre los médicos y los policías muchas veces, y yo quizás uno de los primeros puntos que debo recalcar es la importancia del trabajo en equipo, de trabajar en equipo multidisciplinar, con profesionales de distintas ciencias. No creamos, en la mayoría de los casos, que solos podemos, que en conjunto siempre podemos más. Y uno de los aspectos que vamos a entrar luego con posterioridad, como va a ser el tema del testamento, del análisis realmente de la capacidad de una persona a la hora de testar a posteriori, además, el equipo multidisciplinar va a poder decir mucho y va a ayudar mucho. Por lo tanto, creo que es importante recalcar esto, el trabajo en equipo multidisciplinar. Sottolinea l'importanza del lavorare in squadra, quindi lavorare con diverse professionalità che collaborano sullo stesso caso. En España, en muchos casos, se trabaja desde esta triple vertiente. Por un lado, la policía judicial, que se encarga de instruir, de hacer los interrogatorios, de resolver el caso. Por otro lado, la policía científica, con todas sus especialidades científicas, sea físicas, químicas, grafística, lofoscopia, genética forense, la que sea. Y, por otro lado, el médico forense, como la pericial específica de la medicina al servicio del juzgado directamente, ¿no? Es fundamental este trabajo en equipo y muchas veces se comete un grave error que hay que resolver, que ese equipo no está realmente informado en todos sus eslabones, en todos sus puestos, y muchas veces los distintos profesionales comunican sus resultados al juzgado sin hablar entre ellos antes para llegar a un consenso, para darse una información que les puede ser de mucha utilidad. Eso es un problema real en nuestro país. Recientemente hemos tenido un problema muy serio, con un caso que ha tenido una repercusión dentro de nuestro país muy importante. No sé si ha llegado a Italia, de una desaparición de 2 niños, que la policía científica comete un error muy grave, aparecen unos huesos y dice que son huesos de animales, y en principio la investigación continúa 10 meses más hasta que un perito externo, un perito de parte, dice que no son huesos de animales, que son los huesos de los niños. A raíz de ahí se solicitan hasta 3 informes más que demuestran que finalmente eran los huesos de los niños. Quizás una falta a veces de suficiente coordinación o de suficiente información puede llevar a errores, ¿no? Il problema del lavorare in squadra, che spesso si pone in Spagna, lui pensa che ci sia anche altrove, è il fatto che intervengono diverse professionalità su uno stesso caso, ma fra di loro non comunicano. Quindi spesso chi interviene comunica con chi segue il caso, ma non si comunica tra diverse professionalità. Questo è un problema molto grosso e ha portato come esempio un caso che ha avuto una ripercussione molto ampia a livello nazionale. È il caso di un padre che ha ucciso 2 bambini, un bambino di 6 e un bambino di 4 anni. Inizialmente una prima perizia, un primo rilievo forse, no, della polizia forense aveva stabilito che dei denti che erano stati ritrovati appartenevano a degli animali. Successivamente le perizie esterne che sono state fatte hanno dimostrato il contrario, per cui hanno rimesso in gioco interamente il caso, per cui è un caso abbastanza importante, è un caso di errore molto grave della polizia scientifica e soprattutto dimostra la mancanza di comunicazione tra le persone che intervengono sullo stesso caso da risolvere. Ya centrándonos un poco en el tema en concreto que nos ocupa, y dentro de todo este campo, el campo de las ciencias forenses, yendo a la grafía, nos ocupa la valoración de la capacidad o no, y un primer punto que nos debe ocupar y preocupar es ¿para qué? Capacidad, realmente ¿para qué? ¿Qué capacidad vamos a evaluar?
Casi siempre a nivel médico-legal nos vamos a ir a las capacidades intelectivas y volitivas, a la inteligencia y a la voluntad. Che cosa si va a valutare? Qual è la capacità che si va a valutare in questi casi? Di solito ci riferiamo alla capacità intellettiva e alla capacità volitiva. Fundamentalmente, los elementos que son los integrantes de la capacidad desde el punto de vista médico-legal son los conocimientos acerca de los derechos y deberes y de las reglas de la vida en sociedad, el juicio, la capacidad o juicio suficiente para poder aplicarlos al caso en concreto que vamos a hablar y la firmeza de la voluntad precisa para tomar una decisión libremente, ¿no? Poder elegir libremente lo que uno quiere. Quizás son las cosas que debemos intentar analizar. Quindi dal punto di vista medico-legale ci sono degli elementi che ci possono dare delle indicazioni. Allora, intanto la volontà deve essere priva di condizionamenti esterni, per cui dobbiamo essere certi che la volontà della persona che ha firmato era libera da condizionamenti. Dovremmo disporre di un sufficiente giudizio, di sufficienti elementi per poterli applicare al caso concreto. Ci dovrebbe essere la giusta consapevolezza di tutti i diritti e i doveri sociali, di tutte le regole che regolano la vita, le norme che regolano la vita sociale, per cui la persona in questione dovremmo essere certi che sappia quali sono i propri diritti e i propri doveri. En los casos, ya centrándonos un poquito más de los testamentos, nos podemos encontrar con dos posibilidades. El analizar a priori, antes de que la persona realice el testamento, si tiene la capacidad o no para saber lo que va a decidir y decidir libremente, o no tiene esa capacidad, o incluso hacerlo a posteriori. En España ya cada vez son más los casos en los que nos encontramos la necesidad de valorarlo a posteriori, con una demanda contra un testamento ya en el que existe una fe notarial. Y son prácticamente inexistentes los casos en los que se nos solicita a priori la valoración de esos pacientes. Realmente es un error y lo que hay que tratar de potenciar es las valoraciones a priori, que son mucho más sencillos, que tenemos al paciente delante de nosotros, podemos realizar todo tipo de pruebas, de test, análisis, exploraciones neurológicas y poderlo valorar en el momento. Pero la realidad es otra y normalmente los tenemos que valorar a posteriori, muchas veces ni siquiera con el paciente ya fallecido. Uno dei problemi è che nella realtà la maggior parte delle volte si è chiamati a dare una valutazione rispetto a posteriori, quindi rispetto a una firma apposta per esempio in un testamento a posteriori, quindi quando non si ha più la possibilità di interagire direttamente con la persona che ha posto la firma, spesso e volentieri quindi anche dopo la morte di questa persona. È ovvio che fare una valutazione a priori renderebbe più semplice l'analisi, perché potrebbe permettere una valutazione da parte del medico rispetto al paziente, una valutazione diretta. In realtà però non viene mai sollecitato un intervento prima del testamento, nella pratica questo non avviene mai e si è costretti solo a fare valutazioni a posteriori. En la valoración a posteriori básicamente tenemos que analizar 4 criterios médico-legales. Por un lado, el criterio cualitativo en cuanto al diagnóstico de qué enfermedad tiene, si es que tiene una enfermedad diagnosticada y cómo le afecta esa enfermedad. Un criterio cuantitativo en cuanto a qué intensidad de esa patología presenta y, por tanto, cómo le afecta a sus capacidades intelectivas y volitivas. Por supuesto, un criterio cronológico en el que es fundamental la fecha concreta en la que ha realizado ese testamento o en la que ha tomado esa decisión y siempre bajo las reglas del juego, ese criterio jurídico que debe primar nuestra actuación como peritos y analizar dentro de esos aspectos jurídicos de ese caso en concreto que nos ocupa. Quando si va a fare una valutazione a posteriori bisognerebbe tenere presenti 4 criteri. Innanzitutto un criterio qualitativo, ma anche un criterio qualitativo, quindi rispetto alla persona, eventualmente la diagnosi di una malattia della persona in questione, ma anche l'intensità della patologia.
Ancora importante, quindi terzo criterio, un criterio cronologico, per cui bisogna analizzare l'esistenza al momento della firma di questa infermità, di questa malattia, se bisogna capire se fosse già presente o meno, o a che intensità si potesse trovare, e poi ovviamente il criterio giuridico, per cui tutti gli aspetti giuridici que intervengono nel caso concreto. Como elementos de juicio a analizar tenemos que tener en cuenta muchos, y aquí es donde yo creo que debería entrar también ese trabajo en equipo en muchas ocasiones. Por supuesto, y yo creo que ya se ha hablado en este seminario, en este congreso, es muy importante la documentación clínica, poder analizar toda la historia clínica de ese paciente y, sobre todo, más importante, los informes alrededor de la fecha que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? El testamento también, y el contenido del testamento debemos conocerlo, qué decisiones tomó y por qué, las motivaciones incluso de esas decisiones, para ver o no lo lógicas o ilógicas de las mismas dentro de esa situación o ese contexto del paciente. Los testimonios de las personas que le conocieron, y yo he tenido casos concretos en los que he llegado a irme a hablar con el kiosquero que le vendía el periódico todos los días a ese señor que había realizado el testamento. Acercarte a gente, además, de alrededor y que no tenga interés directo en ese testamento, que puedan hablar con una mayor libertad, sabiendo que la mayor parte de los testimonios de los familiares van a estar muchas veces afectados por el interés en el resultado, ¿no? Y, por supuesto, los escritos de estas personas, y esto es justo lo que va a ocupar en gran medida la ponencia del doctor Angoso, que va a hablar a continuación y que ya va a entrar mucho más en el análisis de la escritura y del deterioro cognitivo a través de los grafismos, ¿no? Pero todo esto de una manera, ya digo, muy global y en la medida de lo posible multidisciplinar. Nosotros en España siempre, nuestro grupo de trabajo, por lo menos, recomendamos mínimo 2 profesionales, uno experto en grafística y otro experto en medicina legal y forense, como mínimo. En muchas ocasiones incluso recomendamos la posibilidad de una investigación privada sobre los hechos que pudieron acontecer alrededor, porque al final, si consigues que todo ese puzzle cobre sentido, vas a poder entender el porqué de ese testamento, lo lógico o ilógico, para poder analizar realmente la afectación, porque estamos hablando de muchas patologías posibles, y se va a hablar en la conferencia posterior del Alzheimer, de la demencia, pero podemos hablar incluso también de esquizofrénicos y otras muchas patologías que pueden afectar esas capacidades intelectivas y volitivas, y que puedes ver el mayor o menor sentido de ese testamento. En definitiva, analizar todos estos elementos, que ya dejo paso a mi compañero para que hable de los escritos, y en grupo, en equipo. Gli elementi da analizzare nel giudizio: sicuramente ha un'importanza primaria la documentazione clinica, quindi tutto ciò che ci può aiutare a ricostruire una storia clinica della persona interessata, ovviamente soprattutto nel periodo che ci interessa rispetto a quando va a collocarsi la firma del testamento. Il testamento, quindi, si intende il momento in cui è stato fatto e l'ambiente che poteva esserci intorno a questa persona. I testimoni, che spesso bisogna andare a cercare all'esterno delle persone che sono più vicine alla persona che ha firmato il testamento, perché ovviamente quando si parla di testamento spesso e volentieri chi contende la firma sono proprio le persone più vicine a chi ha firmato, per cui raccontava di un caso in cui addirittura si è confrontato con il giornalaio della persona che continuava a vederlo ogni giorno e che quindi poteva dare indicazioni attraverso l'amicizia, attraverso il vedere ogni giorno questa persona, andare a cercare sempre vicino all'ambiente in cui viveva, però non nei parenti, e quindi che possono essere condizionati per interessi personali. E poi gli scritti di questa persona. Ha fatto un breve accenno a ciò che dirà il collega, perché si soffermerà soprattutto sull'Alzheimer, sulla demenza, quindi su tutto quel tipo di patologie che possono condizionare la firma di un testamento. Nel dettaglio scenderà meglio il collega. Simplemente tampoco siempre tratar de obtener una respuesta
o blanca o negra, o sí o no. Hay muchas ocasiones en las que no vamos a poder decidir o dar toda la información, absolutamente tomar una decisión tajante, ¿no? Y en todo caso, siempre las ciencias forenses deben tratar de dar la mayor información posible. Y ya no os entretengo más, simplemente os paso con el especialista en la grafística, che creo che è il che realmente va a aportare mucho más. Muchas gracias. Sì, a conclusione quindi dice che la scienza non sempre riesce, in alcuni casi non ha tutti gli elementi necessari per poter arrivare alla fine a dire se parliamo di bianco o nero. Il compito quindi di chi interviene è quello di dare la maggior parte, il maggior numero possibile di indicazioni di supporto che possano portare alla verità. Per cui il compito è la massima informazione possibile, sempre facendolo attraverso un lavoro di squadra e un'esatta comunicazione tra tutti i professionisti che intervengono. Bueno, voy a ir muy despacio para que se entienda bien y a ver si es posible no traducir tanto. Entonces vamos a hablar un poco sobre la escritura en el Alzheimer. A lo mejor lo vamos a ver un poco interpretación más neuropsicológica que grafológica. A la postre es lo mismo, porque estamos analizando un objeto que es real. Entonces tiene que haber una convergencia. ¿Podemos pasar? Podemos ver aquí, como introductorio, unos retratos del pintor alemán Wilhelm Hütter-Mollem. Les aconsejo que lo vean por internet, porque podemos ver claramente todo lo que es la evolución, la destrucción de las capacidades cognitivas de esta persona a lo largo de los años. Por favor, pasamos. In queste fotografie mostra come cambia durante gli anni la capacità cognitiva della persona che si ritrae. Obsérvese, por ejemplo, que al final el sujeto ya es incapaz de pintar. A estas personas afectadas de Alzheimer se les da un bolígrafo, un rotulador y se limitan a hacer trazos sin sentidos, trazos inconexos. Ya no hay escritura ni dibujo, porque el sujeto dentro de su cerebro no reconoce la función escritural ni la función de la pintura. Entonces ya ha pasado a una fase de la destrucción del cerebro muy importante. Quindi ci sono casi in cui, questo è un esempio in cui si pittura, ci possono essere casi in cui si dà una penna a una persona malata di Alzheimer e fa solo tratti senza senso, quindi quando c'è un deterioramento cognitivo abbastanza avanzato, perché non riesce a riconoscere più la scrittura, quindi non riesce più a scrivere. Tal como ha indicado Aitor Curiel, en España, bueno, esto es un problema muy importante. Aparece un testamento. Pues en un testamento se deja todo el dinero, todas las casas, los pisos, las fincas, las vacas, todo a un hijo o a una persona. Entonces, claro, esto es un problema porque el abuelo, la persona mayor, estaba enferma. Entonces, el abogado intenta invalidar el testamento. Ese testamento no es válido. Entonces, hay tres procedimientos. La firma es falsa, una falsificación. El documento está manipulado, está alterado. O el abuelo o la abuela, la persona mayor, estaba demenciado. Igual que en Italia. Ci sono tre casi in cui non viene validato il testamento. Uno è quando la firma è ovviamente falsa, il secondo caso può essere quando il documento è stato manipolato, quindi in maniera dolosa, e un altro caso quando chi ha firmato non era capace di intendere e di volere, quindi era infermo. Questi sono i tre casi in cui gli avvocati in Spagna, i tre modi in cui si cercano di validare i testamenti. Antes de seguir, es importante distinguir una cosa. No es lo mismo Alzheimer que demencia. Por regla general, el Alzheimer termina en demencia. El Alzheimer es una enfermedad.
tipo de enfermedades que acaban en un estado mental que se llama demencia. Entonces, en la demencia todas las capacidades cognitivas están anuladas. Digo porque en grafología en España con esta cuestione hay mucha confusione. Allora, l'Alzheimer e la demenza sono due cose diverse, lo sottolineo perché in Spagna c'è molta confusione su questa cosa. La demenza è la parte finale, quindi quando una persona perde completamente la capacità, no? di intendere. L'Alzheimer è una malattia, la demenza è la parte finale. La demencia no es continua, no hay blanco y negro. Un proceso demencial puede durar 30 años o más. Entonces, este es el gran problema. Cuando una persona no es capaz de saber lo que está firmando. Pues aquí la importancia de los médicos forenses, los neurólogos, los neuropsicólogos y los grafopatólogos. Y a veces, con todo y con eso, no podemos determinar cómo estaba mentalmente lo firmava il paziente. Questo è il gran problema. Il grosso problema è che la demenza si può sviluppare in un periodo di tempo molto lungo, quindi si può sviluppare anche nell'arco dei 30 anni, per cui la difficoltà è capire se la persona di cui si sta analizzando la firma era o meno capace di intendere di volere, se a che stato fosse di demenza, per cui in quel momento, ecco perché l'importanza che intervengano più professionisti, oltre al grafologo che intervenga anche il medico e i professionisti del caso. Bueno, esto pasamos la escala mini-mental que ha explicado muy bien el profesor Vincenzo. Passiamo avanti perché ne ha già parlato il professor Terensino. Son diversos tipos de pruebas que son complementarias a los análisis grafológicos. En la escala mini-mental de Goldstein, que todos ustedes conocen perfectamente. O al menos si son grafólogos o grafopatólogos, tienen que estudiarla, porque muchas veces en personas ancianas se ha pasado este tipo de test de la escala mini-mental de Goldstein o la variación que hay en Italia. Cada país, en España, en Italia, pues adoptan una para cada país. Entonces esta escala hay que conocerla. Questo è un tipo di esame che ha già presentato il dottor Tarantini. Mini-mental. Che è un tipo di esame che va a supportare l'analisi di una persona malata di Alzheimer. Può dare un'indicazione, puoi ripetere? Puoi ripetere? Sì, è un esame molto rapido, 20 minuti. È un esame molto rapido che viene fatto in 20 minuti. È un esame neurologico che viene fatto nell'arco di 20 minuti. Allora, si fanno una serie di domande e alla fine, quindi sono quelle che comparivano prima, e alla fine vengono fatti copiare una figura geometrica. Sì, vengono fatte ricopiare delle figure geometriche, che sono quelle che vedevamo, e poi viene fatta scrivere una frase. No sé el tiempo que dispongo. Yo estoy intentando ir deprisa para que dé tiempo al siguiente ponente. Decir simplemente que este tipo de estudios en trópico de Alzheimer hoy día es conveniente que sepamos algo de esto porque va a un aumento con el desarrollo de la esperanza de vida de nuestras sociedades. Entonces cada vez vamos a tener más casos de estos. No, que me vais indicando. La enfermedad de Alzheimer tiene unas características, no vamos a revisarlas aquí. Una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva, puede tardar muchos años. Las causas más o menos están determinadas, básicamente viene a ser una destrucción del tejido cerebral con unos síntomas fisiológicos muy claros que aquí no vamos a analizar. Spiega che l'Alzheimer è un tipo di malattia che è progressiva nel tempo e quindi c'è una distruzione dei tessuti che è progressiva nel tempo. Prima ha detto che cerca di andare più velocemente perché non stiamo nei tempi. Quiero centrarme específicamente en cuestiones relativas a la escritura. Entonces estoy un poco obviando los temas
médicos, neurológicos, neuropsicológicos, para pasar directamente a la escritura, que es lo que nos interesa. Si alguna persona está interesada, yo por internet le puedo dar todo tipo de información y desde luego el señor Héctor Curiel o el señor Vicente Tarantino saben mucho más que yo. Lui è a disposizione per approfondire gli aspetti medici su cui adesso sta andando velocemente. Hay una cosa muy importante. En muchas revistas de neurología yo encuentro listados con rasgos gráficos típicos de la enfermedad de Alzheimer. Démonos cuenta que la enfermedad de Alzheimer, la evolución puede ser de 30 hasta 40 años. Entonces, en 30 años pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, esto es complejo. Es complejo hacer una lista unívoca con rasgos típicos de la enfermedad de Alzheimer. Siempre, antes de hacer una valoración en este sentido a un sujeto afectado de la enfermedad de Alzheimer, a una persona con un posible demencia en un testamento, yo por lo menos siempre miro cómo esta persona escribía antes. Es muy importante saber determinar la profesión de esta persona. Porque no es lo mismo una persona que es analfabeto, no sabe escribir, una persona que estaba trabajando de director de un banco que tenía que escribir 1000 veces al día. Dice che secondo lui è importante capire questa persona prima della malattia che cosa facesse nella vita, perché una persona analfabeta è diversa da una persona che per esempio ha lavorato in una banca per cui ha messo diverse firme per molto tempo tutti i giorni, per cui sì, bisogna analizzare che cosa faceva prima della malattia. Es una variable muy importante que por desgracia los grafólogos no valoramos. Entonces es algo que tenemos que valorar más profundamente. Es decir, el grado de aprendizaje de destreza escritural. ¿En qué trabajaba esa persona? ¿Tenía que trabajar mucho esa persona firmando o escribiendo? ¿Era el director de un banco o trabajaba de dependiente de una tienda? Entonces, esto a la hora de valorar a una persona el deterioro de la escritura, a la hora de valorar el deterioro de la escritura, es completamente fundamental que analicemos la profesión de esa persona y cómo ha ejercitado la escritura a lo largo de su vida. È convinto che sia una cosa fondamentale, anche se in realtà quello che ha potuto notare è che i grafologi invece normalmente non danno importanza a questo aspetto. Por regla general, démonos cuenta de una cosa muy importante en el Alzheimer. En el Alzheimer lo complicado no es, tenemos preservado los aprendizajes que hemos hecho en el pasado. Si una persona puede estar demente, esa persona ha sido agricultor, pero recuerda su oficio porque lo tiene interiorizado a lo largo de los años. Ci sono delle informazioni che la persona malata di Alzheimer mantiene nel ricordo e sono tutte quelle cose che ha appreso prima della malattia, per cui questo è importante quando poi andiamo a valutare un caso del genere. Por lo tanto, en este tipo de enfermedad, el sujeto tiene muchas dificultades para aprender cosas nuevas, pero retiene los aprendizajes que ya tenía previamente. Ha difficoltà, quindi è una persona che ha difficoltà ad apprendere cose nuove, ma che mantiene un ricordo di quelle che ha già appreso prima della malattia. Por lo tanto, hemos encontrado casos de personas totalmente dementes con la firma preservada. Porque esa persona trabajaba en un banco o trabajaba todo el día así firmando. Entonces el sujeto está totalmente demente, ya no está, no puede hablar. Pero hay que hacer una firma bastante bien, una firma bastante correcta e inclusive hasta perfecta a veces. Quindi può succedere che abbiamo delle persone completamente dementi che firmano perfettamente. Quindi qui si ricollega all'esempio che ha fatto della persona che lavorava in banca, è completamente demente ma continua a fare una firma perfettamente. Hemos dicho algo importante. No nos gustan, no pensamos que sean correctas, las escalas únicas de enfermedad de Alzheimer, porque esta enfermedad tarda mucho en evolucionar.
tenemos en un mismo paciente 3 modalidades escriturales. En este caso, la firma con 71 años está bastante bien construida. La firma con 76 tiene un tipo de apraxia que en neuropsicología llamamos apraxia velocinética. Y la de abajo tiene un tipo de apraxia que llamamos apraxia ideomotora. Apraxia velocinética e apraxia ideomotora. Sì, sono termini tecnici che non riesco a tradurre in italiano, però ok. Quindi vabbè, vediamo il cambiamento della firma nelle varietà. Todo esto está muy bien. Yo me he basado mucho en un libro francés que se llama Escritura y Cerebro de Georges Serratriz y Michel Sapir. Entonces, cualquier persona puede leer este manual, está todo allí muy bien explicado. No sé si se conoce en Italia este libro. ¿No? ¿El libro? ¿Cómo se llama? Escritura y Cerebro de Georges Serratriz. Exactamente. Bueno, viene muy bien. Analizan todo lo que es la escritura desde un punto de vista neuropsicológico y neurológico. Pasamos. Muy importante. Otra cosa, por ejemplo, que hemos observado. Recordemos, en el Alzheimer no podemos adquirir nuevos conocimientos. Por lo tanto, yo, cuando he tenido que pasar test escriturales a los pacientes, lo primero que pierde el paciente, la persona enferma, es la escritura espontánea. El paciente es incapaz de escribir algo por sí mismo. Después pierde la capacidad de hacer un texto al dictado. Y por último, la copia de texto con un dibujo. Pero por lo tanto, lo primero que tienen estas personas es la capacidad de escribir espontáneamente. Pero sí pueden hacer un texto copiado que se les presente. Por lo tanto, en el testamento le pueden presentar a lo mejor escrito su nombre y pueden escribir perfectamente su nombre, pero no lo pueden hacer espontáneamente. Dice che la persona malata di Alzheimer perde la capacità di fare delle cose in fasi, per cui la prima capacità che perde è proprio quella di scrivere liberamente un testo, una frase. Successivamente perde invece la capacità di scrivere anche sotto dettatura e infine anche quella di copiare un testo, per cui ovviamente questo è un fattore importante nel momento in cui andiamo a valutare un testamento, perché può essere che ci sia un qualcosa di scritto da questa persona, ma ovviamente dobbiamo capire se è stata scritta sotto dettatura o se è stata scritta spontaneamente. Pasamos. Importante, muy importante, regla principal. Siempre es conveniente que al analizar este tipo de escrituras o de firmas valoremos con cierta clasificación el nombre del apellido y el apellido del segundo apellido, los elementos de la firma separadamente. ¿Por qué? Porque, por regla general, el nombre siempre es más familiar que el apellido y que el segundo apellido está más interiorizado, más aprendido. Entonces vamos a ver muchas veces importantes diferencias entre el nombre y el apellido. Nel momento in cui analizziamo una firma dovremmo soffermarci prima sul nome e poi sul cognome. In Spagna analizzano separatamente prima il nome, poi il cognome e poi il secondo cognome, proprio perché in ordine, a partire dal nome, il nome è più familiare, il cognome è meno familiare e ancora meno familiare in Spagna, che hanno anche il secondo cognome, per cui gli elementi dovrebbero essere analizzati in maniera separata, perché ci potrebbero essere differenze significative tra nome e cognome. Cognome es apellido. Sí. Pueden ver ustedes también si tienen escrituras o palabras escritas por personas con Alzheimer, se darán cuenta que las palabras mejor escritas son las palabras más familiares y las palabras peor escritas son las palabras más complejas o más extrañas. Entonces, se pueden hacer trabajos muy bonitos en este sentido. Esto es, por ejemplo, según la clasificación de Serratriz, pues se trata un poco de deterioro,
pasando desde la identidad hasta la desesperada completa. Nosotros, a la hora de valorar este tipo de escrituras, en su momento hicimos lo que fue una escala de 75, 74 ítems, ya no me acuerdo. Básicamente analizamos todas las posibles rasgos de deterioro en la escritura. Entonces analizamos todo. Lo que es la presión, la saturación, la línea de las letras. Dividimos la escala en dos subescalas. Unos son rasgos puramente del movimiento y otros rasgos lingüísticos, che atañen alla linguistica, al linguaggio in sé. Questa è una scala che viene utilizzata per la valutazione, quindi ci sono vari elementi, a partire dal come si tiene il rigo, la pressione, la velocità, tutto è una scala in cui sono catalogate tutte le variabili che dovrebbero essere analizzate. Dicen que tengo que acabar ya, dica che hago. Dicono di chiudere. Sì, va bene. Sì. Voglio, va bene. Sì. Sí, sí. Puede- ¿Tiene qualcosa da dire? Si quieres decir algo para terminar y sí, bueno, tienes un ratito más y luego tienes que terminar. Un poquito. Un ratito. Aquí tenemos, ya vamos acabando, una escritura, también la evolución de una persona. Entonces me gusta mucho en este tipo de casos que tuve porque puedo ver claramente las 4 fases escriturales bien delimitadas. La de arriba, la persona escribía más o menos bien, tiene algún rasgo. Sì, questa è la evoluzione nel tempo. Pasa. 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 Esto, por ejemplo, es lo que llamamos aprasia, velocinética o disinergia. En este caso concreto, el sujeto es incapaz de coordinar los músculos. Entonces nosotros, por ejemplo, yo cojo una pelota, entonces yo hago una perfecta coordinación de todos los músculos. En este tipo de caso, el sujeto tiene que dividir los movimientos de las diferentes articulaciones. Así. Ok, fa un esempio, dice una persona prende una palla e la lancia e ha una perfetta coordinazione. In questo caso abbiamo un esempio di come una persona deve separare la coordinazione del muscolo e quindi va a rallentare il gesto. Aquí, por ejemplo, estos sujetos no pueden hacer una O redonda. La tienen que dividir en 4 o más impulsos. No pueden hacer curvas. Los cambios de trayectoria no les salen curvos, les salen angulosos. La escritura la tenemos muy fragmentada, porque el sujeto es incapaz de coordinar en gestos estos movimientos, en gestos curvilíneos. Fa l'esempio della O che viene suddivisa in 4 parti, non riesce quindi a fare una O completa, non riesce a fare il cerchio, quindi si può vedere come la scrittura è in più parti, è frammentata. Aquí, por ejemplo, estamos ya en un tipo de aprasia o de alteración donde lo que priva es el puro movimiento. Ese sujeto puede que no tenga fuerza en las manos y sobre todo tiene las manos muy temblorosas. Entonces tiene el temblor físico. Entonces ya aquí va a haber una fragmentación en donde podemos tener trayectorias curvas. Pero el tipo de alteraciones en presión, en saturación, en escritura temblorosa van a ser completamente distintos a los anteriores. Por lo general, esto lo encontramos en un caso más avanzado que el anterior. Questo si può trovare in un caso più avanzato di quello che abbiamo visto prima e abbiamo una firma tipica di una persona che ha un tremore. Quindi si riescono meglio a fare le linee curve, però per esempio si può notare una minore pressione. Ci sono altri elementi che ci possono aiutare nell'analisi. Obsérvese que aquí además pues hay alteraciones ya que también la rúbrica está alterada. Las rúbricas son movimientos muy impulsados. Entonces cuando realmente hay una afectación también de la rúbrica también es un signo muy negativo en cuanto al avance de la enfermedad o del deterioro. ¿Lo dejamos ya? Acaba esta y acaba. Haces esta y... Paso. Puedes hacerla.
No, esta. Vale. Esto ya es la frase final. Vamos a frasia giratoria. El término frasia, hay muchos autores, es muy diferente, pero entonces en la frasia giratoria la capacidad escritural se pierde. Por regla general, en estos casos, cuando ya hay una confusión de letras, cuando hay letras que se suprimen, que no aparecen letras o que no aparecen palabras, o que las palabras están juntas, realmente hay un deterioro, una afectación cerebral muy importante. Entonces, en este tipo de sí que podemos determinar que hay un proceso de deterioro importante che puede, digamos, ser indicativo di demenza. Questo è un caso molto indicativo di demenza, è un momento in cui ci possono essere lettere che scompaiono, parole che si sovrappongono. Osservese che questo ya no es propiamente escritura, esto es un dibujo che il Signore ha hecho. Questo non si può dire propriamente scrittura, già incomincia ad essere un disegno. Es como si el anciano hubiera vuelto a la niñez. Está volviendo a dibujar los valores, volviendo a dibujar las letras. Sta disegnando lettere, non sta più scrivendo. Bueno, la última fase, muy típico, la vamos a encontrar en muchos pacientes de demencia, el closing in. Se da sujeto un bolígrafo y perderían a veces trazos. Muchas veces es lo que vamos a encontrar en la fase final, antes ya de la pérdida absoluta de realizarse en los gráficos. Questo è un esempio tipico della parte finale in cui c'è una perdita assoluta della capacità di firmare. Lamento haber hecho esto tan rápidamente, no sé si esto ha interesado a alguna persona, pero en cualquier caso, si hay alguna persona que esté interesada pues, en esta presentación, se la puedo dar perfectamente. Gracias a todos.